Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracias por unirse a participar de una jornada más del ciclo de seminarios virtuales del Instituto del Banco Central del Paraguay, organizado conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. Hoy compartimos con el economista Felipe Larraín. Él fue 2 veces ministro de Hacienda de Chile. Hoy es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Economía y Administración y el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales UC. Desde el 2014 es miembro del Consejo de Líderes para el Desarrollo Sustentable de la ONU. En 2020 se integró a la Comisión Internacional Lancet para superar la pandemia del COVID-2019. Es máster y doctor en Economía de la Universidad de Harvard e ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para consultas al disertante se encuentra disponible el chat del evento en Microsoft Teams. Las preguntas serán respondidas al término. Igualmente, quienes deseen certificado deberán escribir en el chat su nombre completo y correo electrónico al cual se enviará el certificado digital. Dicho esto, cedo la palabra a los moderadores, el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, y el ministro de Hacienda, Benigno López. Muy buenas noches y bienvenidos al ciclo de seminarios virtuales. Para nosotros es un placer, un honor, un lujo contar con la presencia de Felipe Larraín, uno de los principales economistas de la región, con una visión muy amplia por su larga trayectoria en la academia, en la investigación, consultoría, por su destacada participación también en la esfera privada y en el mundo público. Nuestra economía, así como todos los países del mundo, está atravesando por circunstancias de enorme complejidad, por cambios estructurales muy importantes, por una caída muy profunda que también tiene sus efectos en la esfera económica y además en la social. Creemos que esta gran adversidad que estamos atravesando la tenemos que enfrentar desde el ámbito, primeramente desde el ámbito de las ideas, por medio del diálogo, compartiendo opiniones y teniendo la visión de especialistas y de pensadores de la región que nos puedan ayudar a construir juntos una mayor capacidad de resiliencia de nuestra economía, también una fortaleza para poder rebotar de acá a poco y de reconstruir nuestra economía para una recuperación segura en el próximo y los siguientes años. Nosotros agradecemos y valoramos mucho la presencia de Felipe Larraín por acompañarnos esta noche. Creemos que va a ser una jornada altamente enriquecedora donde vamos a aprender mucho, capitalizar sus ideas para seguir fortaleciendo y preparando nuestra economía para ese estadio de recuperación. Antes de pasar la palabra a Felipe Larraín, tendremos unas breves palabras del ministro de Hacienda, Benigno López. Muchas gracias. Gracias, presidente. Realmente un gusto compartir esta hora y media con Felipe, uno de los mejores economistas que conocemos y que no solo es un gran economista, sino también un gran amigo de Paraguay. Ha colaborado mucho en proyectos de transformación importantes. Ha sido ministro de Hacienda 2 veces. Una vez le tocó la complicación del terremoto y pudo reconstruir mucho de Chile que también admiramos, ¿verdad? Y para nosotros un gusto contar contigo, Felipe, no solo un gran economista, sino mejor persona. Adelante, Felipe. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho por esta invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes, con quienes nos están en este momento escuchando y viendo, y poder hacer una presentación sobre cómo estamos viendo la economía global y la pandemia. Y quiero agradecer y saludar especialmente a nuestros anfitriones, a José Cantero, presidente del Banco Central, y Benigno López, ministro de Hacienda. Benigno, tú recordabas, recordaba mi participación en Paraguay, y yo tengo los más lindos recuerdos de haber trabajado por años
con ustedes en algunos temas, en temas fiscales, en la creación de un consejo fiscal, trabajando en temas como la regla fiscal, en el proceso de profundización de las instituciones fiscales del Paraguay. Así es que, bueno, para mí un gusto estar aquí con ustedes y habiendo dicho esto, saludando a todos los que están acá, solamente hacer una prevención. Ustedes pueden notar que entre la foto del afiche del seminario y lo que ustedes están viendo, hay una diferencia en el color del pelo, ¿no? Esa diferencia está dada por el servicio público, porque todas mis canas se las debo al servicio público. El quehacer universitario no me dejó mucha cana. Así es que quiero hacer esa prevención. Voy a partir, si ustedes me dicen si se ve bien, estoy compartiendo la presentación, ¿sí? Hola, ¿sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, el tema que vamos a abordar es la economía global y la pandemia. Y en este sentido, partamos por hablar de el COVID, por hablar brevemente de lo que significa el COVID y compararlo con otras de las pandemias que hemos vivido, porque si algo ha ocurrido en el mundo es que hemos vivido en las últimas décadas y en los últimos años un aumento en las pandemias. Y cuando podemos llegar al COVID-19, podríamos decir es una pandemia menos letal, pero más contagiosa. Como ustedes pueden ver acá, si lo comparamos con otras pandemias, vamos a encontrar, a ver, una precisión. Ustedes ven estas cifras desde marzo, de marzo del año 2020. Pero si las lleváramos ahora, los casos no son 89.000, como dice acá. Los casos totales son más de 25 millones. Y las muertes no son 3.044, sino que las muertes son más de 850.000. Ahora, lo que es interesante es que esta tasa, que es muertes partido por casos o contagios, se ha mantenido en el mismo 3,4%. Si ustedes ven la proporción de 850.000, que es un poco más, de muertes a 25 millones de casos confirmados, tenemos una tasa de fatalidad de 3,4%. Si lo comparamos con el ébola, ébola es por distancia la más letal de las enfermedades, de las pandemias que hemos visto de estos virus. Quien era por allá por el 76, ocasionó el ébola 15.000 muertes sobre 34.500 contagiados. Eso es una tasa de letalidad de 43%. El MERS son menos casos, pero bastante más letal, ¿no es cierto? También que el COVID, con 34,4% de letalidad. Y el SARS, que se identificó, aquí está el año en que cada una de estas pandemias se identificó, ¿no es cierto? El SARS son más casos y con un total de una tasa de letalidad de 10%. Luego, este 3,4, uno dice, bueno, la verdad es que es mucho menos, pero lo que pasa es que es mucho más contagioso. Hoy día, si lo viéramos todo el mundo estaría pintado de rojo. No se salva prácticamente ningún lugar en que no haya llegado, y llegó en unos días desde Asia a Europa, y de ahí se propaga al resto de la región, al resto del mundo, ¿no es cierto?, el caso del COVID. Y por tanto tenemos que lamentar profundamente la muerte de más de 850.000 personas de casos de COVID. Y tenemos incluso hay algunas dudas en los casos de COVID, porque si uno compara el número de muertes con los años anteriores a la misma fecha, hay una parte no explicada de muertes que podrían deberse también al COVID. Por lo tanto, cuando hablamos de las muertes por COVID, estamos hablando de muertes confirmadas. La pregunta relevante es ¿dónde ha muerto más personas en proporción a la población? No dónde ha muerto más digamos, en términos absolutos, sino que en proporción a la población
el país que tiene, ¿no es cierto?, es el Reino Unido, es el lugar donde tenemos más muertes por cada 100.000, 70,16 o 701 personas por cada millón de habitantes. Aquí están por cada 100.000 habitantes. Pero lo que es notable, y es algo que no nos satisface, es que América Latina tiene 6 países: Perú, Chile, Brasil, México, Bolivia y Colombia, entre 6 de los 10 países donde ha habido una mayor tasa de mortalidad por COVID. Mortalidad distinto de letalidad. ¿Por qué? Porque mortalidad lo medimos en población y letalidad la medimos en función de en función del número de contagios. Una respecto del número de habitantes, otra en función del número de contagios. De esta manera, el otro caso, si nosotros decimos, oye, miremos las Américas, tenemos 7 de los 10 casos y donde los otros 3 son, ¿no es cierto?, los casos de Sudáfrica, Irán y básicamente Sudáfrica, Irán, porque el resto, y el Reino Unido. Esos son los 3 casos que no están en las Américas. 70% de los países que están entre los 10 con mayor mortalidad están en nuestra región. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a tener este problema con nosotros? Eso nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es el tema de la vacuna. ¿Y en cuánto tiempo tendremos una vacuna? La vacuna es esencial porque eso es la verdadera vuelta a la normalidad. Aunque no haya cuarentenas, en muchos países se han impuesto cuarentenas duras. El mío es uno de ellos, Chile. Pero eso tiene un efecto muy potente en materia de la economía, tiene un efecto muy negativo en la economía. En algunos casos no hay nada que hacer. Cuando la enfermedad, la única manera de controlarlo a veces es una cuarentena dura y luego unas medidas de desconfinamiento que ya vamos a ver. Ahora, ¿cuándo tendremos una vacuna? Aquí se le pregunta a expertos de mercado y representantes de la industria de la salud. Y la pregunta es que el grueso, aquí a julio, en la última medición de esta encuesta, el 44% de los que opinaron, de los encuestados, dice que se va a tomar entre 6 a 12 meses. Pero hay un significativo 31% que dice que será de 12 a 18 meses. Y solamente que tendremos vacuna en los próximos 6 meses, hay un 12% de las personas que cree. Por lo tanto, este no es un tema que se va a resolver luego. Necesitamos una vacuna para poder tener tranquilidad, para poder circular con tranquilidad. Y ojo, porque la inmunidad de la vacuna, así como la inmunidad que produce el haber tenido la enfermedad, todo indica que dura poco. Es decir, dura algunos pocos meses. Hemos tenido casos muy puntuales en que hay un caso que entiendo que estaba en Hong Kong, de una persona que se certificó que había tenido COVID 2 veces. Le dio COVID, se recuperó y volvió a contagiarse. Eso significa que la inmunidad no dura mucho y eso es un tema con el que vamos a tener que convivir. Todavía mucho por escribirse acá. Ahora, ¿por qué nos preocupa tanto el tema de la vacuna? Bueno, primero por la salud humana, la posibilidad de poder resistir mejor el contagio, ¿no es cierto? Pero también los escenarios de recuperación son muy dependientes del surgimiento de una vacuna. Aquí ven ustedes, ¿no es cierto? Esto es para el caso de Estados Unidos, desde enero de 2020, en esta línea hasta fines de 2021. Bueno, claro, si tenemos vacuna luego, pero si la vacuna ya viene en el segundo trimestre del 2021, estamos en la línea gris. Si viene en el tercer trimestre del 2021, estamos en la línea celeste azul. Luego, si está a fines de 2021, estamos en la línea verde. Y si no hay vacuna, vamos a tener una recuperación en forma de L porque vamos a mantener, si no tenemos vacuna, hacia fines del 2021, la situación va a ser todavía más complicada. Ahora, ¿qué ha pasado y qué es notable de esto? Vámonos a el efecto en la economía internacional. ¿Qué es lo que vamos a tocar hoy día? El tema es básicamente una mirada global, más que una mirada regional. Eso es lo que yo me propuse y de hecho propuse a las autoridades presentes
hacer en esta presentación. Bueno, esto sería la gran recesión de 2020, si es que no podríamos llamarlo la Gran Depresión, porque la Gran Depresión es la del año 1929-30, ¿no es cierto? Pero no teníamos nada parecido desde esa época. Fíjense ustedes que aquí, excepto lo que está en verde, está todo en recesión, y algunas recesiones que son duras. ¿Ah? Casi todo el mundo en recesión. De hecho, si ustedes ven, sobre 90% de los países, como ustedes pueden ver acá, tenemos una mirada de 150 años, y en 150 años no habíamos tenido una recesión tan sincronizada, tan profunda y tan sincronizada, de tal manera que sobre el 90% de los países del mundo están en recesión. Con picos de excepciones, que no va a estar en recesión, es decir, que va a tener un crecimiento del PIB positivo, es China. Y aquí vamos a hacer un alto en algún momento más de la presentación, porque el caso de China es muy interesante en el sentido de que China es el país donde esto se origina, tiene el problema en el primer trimestre de este año y ya el segundo trimestre viene claramente saliendo. ¿Ah? O sea, en China se origina el problema, desde ahí el contagio va hacia otros lugares del mundo, pero China sale antes, sale con medidas de confinamiento duras, pero que capturan el problema económico en el primer trimestre del año. Bien, ahora, ¿cuál es el peor momento? Bueno, el peor momento es definitivamente el segundo trimestre. En ese sentido, podríamos decir que en materia económica hemos pasado lo peor. Si ustedes ven las caídas del producto en el segundo trimestre del año, en las barras en azul es quarter sobre quarter, ¿no es cierto?, desestacionalizado y anualizado, y estos, de alguna manera, diamantes en negro, muestran sobre el año anterior. Las caídas del segundo trimestre en Estados Unidos está cerca de 10%, en una medida o en otra. En Europa está entre Lituania, que tiene la menor, cerca de 5% de caída, hasta casos como el de Reino Unido, donde hay una caída que es superior al 20%. Entre 5 y 20, en Estados Unidos la caída es 10. Países como España, países que fueron muy golpeados por la pandemia, España, Italia, Portugal, Francia, han tenido caídas muy significativas en su producto. Ahora, esto nos hace retroceder. Caídas tan fuertes nos hace retroceder en el tiempo. ¿Y cuánto nos hace retroceder? Bueno, decenas de años, decenas de trimestres, perdón. ¿Cuántos trimestres nos hace retroceder? Eso es lo que estamos midiendo acá. En el caso de Italia, son cerca de 120, poco menos, de 120 trimestres de retroceso en producto. De tal manera que, ¿a dónde llegamos en Italia en el nivel de PIB luego de la caída? Bueno, llegamos al año 1993, tercer trimestre del 93. Fíjense, la cantidad, casi 120, estamos hablando de una caída de más de 20 años, ¿no es cierto? Estamos casi en 27 años de caída, de llegar a los niveles de PIB que existían entonces. Pero, claro, ese es un caso especial. Pero miren los casos de Grecia, donde están por ahí sobre los 90 trimestres, 97 trimestres, cerca de 90 trimestres, de tal manera que llegamos al primer trimestre del 97. En Portugal, en el nivel de producto del cuarto trimestre del 98, en España el 2002, y así sucesivamente, países que han perdido menos, Corea, Suecia, Estados Unidos, Canadá y por ahí Holanda. Pero una caída muy potente, muy poderosa y un retroceso muy grande en materia de producto. Ahora, esta caída que han tenido los países está estrechamente ligada a la movilidad para detener los contagios. En este eje
Esto es como partir de cero. El cero está aquí arriba, ¿eh? Es como un gráfico invertido. Este es el cuadrante, es como el cuarto cuadrante del gráfico, ¿no? Donde el primer cuadrante, el que estamos acostumbrados a ver, está por acá arriba. Aquí está todo negativo. PIB negativo y este índice que se mide acá, en este eje, en el eje de las X, estamos midiendo un índice de movilidad de Google, o sea, es un índice de restricción. Mientras menor movilidad, mientras más cae el índice, mayores restricciones tenemos. Y hay un ajuste muy potente. A mayor nivel de restricción, mayor caída del PIB. Ahora, en algunos casos, esto es una correlación estadística, porque alguien podría decir que estas caídas de PIB, estas restricciones a la movilidad son necesarias, y en muchos casos lo son, para poder superar y para poder evitar un mayor número de contagios y una mayor letalidad de este virus que ha causado estragos en el mundo. Bien, ¿qué han hecho los países? Los países han respondido con fuertes estímulos monetarios y fiscales. De alguna manera, lo que podríamos decir es que esto es como estamos manejando con los dos aceleradores o con los dos automóviles que tenemos con el acelerador a fondo. Esto es lo que está pasando con la deuda pública, que va a superar en los países del G20, va a superar los niveles de 140% del PIB. Y esto es, aquí tenemos una visión larga, desde 1870, o sea, tenemos casi 150 años, ¿no es cierto?, de historia de niveles de deuda. Por aquí está la gran recesión, la gran depresión del año 29, después llega a niveles mucho más fuertes, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, caen los niveles de deuda, y desde el año 90 han habido aumentos, y aquí tenemos el último golpe a los niveles de deuda pública que han ocurrido, y acá están los países, ¿no es cierto? Los países donde han tenido mayores aumentos, el caso de, ¿no es cierto?, Italia, el caso de España, el caso de Francia, y luego, claro, todos estos países tienen niveles de deuda superiores a 100% del PIB. Países industrializados con niveles de deuda muy fuertes. También eso está ocurriendo en los países emergentes, excepto que los países emergentes tienen menores posibilidades probablemente de emitir deuda, de acceso a los mercados para poder tener estos niveles de endeudamiento. Pero igual es algo que ha estado ocurriendo. Ahora, habíamos dicho, sí, algo que es una noticia medianamente optimista, y es que el segundo trimestre fue lo peor. O sea, venimos saliendo, estamos ya en el tercer trimestre, mes de septiembre, estamos terminando el último mes del tercer trimestre, este trimestre es algo mejor. Y lo que estamos viendo en todas partes es que las caídas más fuertes se concentraron, con la excepción de China, se concentraron en los segundos trimestres. Los segundos trimestres han sido los más duros en materia de efectos económicos del COVID. Y bueno, tanto si lo vemos en un índice de manufacturero global, ¿no es cierto? Este es un índice, no es una medida de producción física, es un índice que se hace con opiniones de los que hacen las órdenes de compra, Purchasing Managers Index, y esto es porcentaje de los PMI que están sobre 50. 50 es como el nivel, este de acá, 50, es el nivel neutral, es el pivote. Hacia acá es pesimista, hacia arriba es optimista. Bueno, estamos volviendo a los niveles precrisis hacia el tercer trimestre, donde topamos fondo en el segundo trimestre. Eso sí, con una prevención, si no tenemos segundas olas. ¿Ah? Lo que se ha llamado, ¿no es cierto?, en la literatura está toda la cosa de que vuelva, ¿no es cierto?, el COVID, o de las segundas olas que son luego de reaperturas poco cuidadosas. Ese es un tema que vamos a discutir en un poco más. Ahora, sin embargo, hay señales de que esta recuperación parecería no estar siguiendo con la fuerza con que se dio en el segundo trimestre, particularmente en el mes de agosto.
Aquí tenemos la recuperación, parece haberse de alguna manera estancado en algunos países y esto se relaciona, aquí tenemos los casos de 5 países europeos, Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido. Esto es un indicador de movilidad y en estos indicadores estamos todavía, bueno, recuperación desde los niveles que tuvimos por ahí entre marzo y abril, mayo, junio algo mejor, luego julio y entre julio y agosto como que se nos fue ese vuelo que veníamos, de alguna manera estamos más bien en una meseta que en una situación de recuperación potente. Ahora, todo esto también, hablamos de PIB, pero esto tiene que ver con el empleo. Y les muestro acá las proyecciones de desempleo y justamente la OCDE tiene los casos de diferencia entre una ola y lo que llama el double hit scenario, que es la segunda ola. Si hay segunda ola, vamos a tener tasas de desempleo todavía mayores a nivel de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Esto, lo que podemos ver acá es una recuperación, digamos, un aumento importante con una suerte de íbamos a recuperarnos, íbamos bajando, que es lo que uno esperaría, pero en cualquier escenario, aún en el escenario optimista, lo que va a pasar con la tasa de desempleo es que va a tardarse un buen tiempo en volver a los niveles previos a la crisis. Y eso es tal vez una de las lecciones que tenemos que sacar y prepararnos para ver cómo afrontar la situación del desempleo. Quiero decir también que hay que tener cuidado y hay que ver qué está pasando con las cifras de creación de empleo, porque en la creación de empleo es donde hemos tenido destrucciones masivas de empleo y gente que ha salido de la fuerza laboral. Por lo tanto, estos números de desempleo pueden estar ocultando una caída bastante masiva en el empleo, que si lo reflejáramos en la cifra de desempleo, si esa gente no hubiera salido de la fuerza laboral, estaríamos probablemente en niveles de desempleo superiores al 20%. Bueno, y como una de las consecuencias de algo que veíamos hace un momento, de la expansión monetaria, es que aquí comparamos lo que ha pasado en Estados Unidos con la zona del euro. Aquí estamos midiendo trillones de dólares o trillones de euros. Claro, Europa, la zona del euro, el Banco Central Europeo, ha tenido un aumento del orden de 1 trillón, poco más de 1 trillón de euros en la masa monetaria. Acá lo que vemos es qué pasa en Estados Unidos, y esto es mucho más. Son 3,5, del orden de 3,5 trillones de dólares. Por lo tanto, aquí hay un aumento masivo en la oferta de dólares que se va a reflejar, sin duda, en las paridades. Y eso es algo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo no se va a reflejar en las paridades? Es así como en los últimos meses, después de que el dólar se fortalece, aquí el dólar se deprecia. Y aquí lo estamos midiendo en el índice respecto del euro, en que estamos llegando a niveles de 1,2 dólares por euro. Luego todo este movimiento, desde menos de 1,10 a 1,20, es una depreciación del dólar. Luego de haberse, cosa que no habíamos visto desde al menos un par de años atrás, estos niveles respecto del euro. Ahora, esto no quiere decir que vaya a seguir así, pero porque podrían revertirse los incrementos en la masa monetaria tan fuertes, podría eso de alguna manera revertirse. No va a ocurrir en el corto plazo. Bien, ahora, si es que vemos qué está pasando entre el dólar y el euro, también esto tiene una relación con lo que está ocurriendo en los mercados de renta fija y en las expectativas de inflación. Esto es los futuros de la tasa de fondos federales, que es la que, de alguna manera, la que maneja la Fed, la que influencia la Fed. Hace un mes se esperaban tasas negativas.
Hace un mes se esperaban tasas negativas. Ahora estamos esperando tasas positivas. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de otras políticas heterodoxas que pueden usarse, que no es solamente el nivel de la tasa de interés. Tasas bajas por tiempos largos, pero el mercado ahora no está esperando tasas de la Fed negativas. ¿Y qué está pasando con las expectativas de inflación? En medio de esta masiva monetización de la economía, es que el swap de inflación, o sea, esto es a 10 años la diferencia entre el papel, entre el retorno nominal y el retorno del papel real, ¿no es cierto?, está dando un aumento desde niveles de 0,8% de inflación en su momento más bajo, en marzo, hasta niveles del orden de 2% en la tasa de inflación esperada, casi 2%, 1,97%, que ha ido aumentando en el tiempo. Bueno, ya con eso, con este preámbulo, nos vamos al caso de Estados Unidos. Y partamos por encuestas. ¿Qué está enfrentando Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos está enfrentando una elección presidencial. ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Esta es una encuesta reciente, es un promedio de encuestas la que le voy a mostrar. Las encuestas dicen que el presidente Trump perdería con Biden. A veces las encuestas se equivocan, pero aquí hay, esta encuesta habla de 9 puntos de diferencia entre Biden y Trump, donde hay muy pocos grupos, aquí tenemos los distintos grupos, en que el presidente Trump gana al candidato demócrata Joe Biden, en hombres, en blancos y básicamente en aquellos que tienen educación de high school o menos, o sea, secundaria o menos, y esos son todos los grupos en que hay algunos grupos entre los afroamericanos, hay 88% a favor de Biden, solamente 8% a favor del presidente Trump. Esto es una radiografía de un momento de tiempo, de agosto, ¿no es cierto? Esto ha hecho hace unas 2 semanas, 3 semanas atrás. Y ahora, pero hay una cosa interesante que me pareció adecuado mostrarle, y es el comportamiento distinto frente al mercado de los que se declaran republicanos y demócratas. Esto no tiene que ver con la preferencia presidencial, pero tiene que ver con el tipo de actividades que cada uno se dice estar cómodo de hacer. Esto se hace una encuesta a consumidores, y a cada consumidor se le preguntó si era republicano o demócrata, y se le puso: ¿usted se siente cómodo en salir a comer fuera? Los republicanos 49%, los demócratas solo 24%. ¿Se siente más seguro de ir en vacaciones? Republicanos 41%, demócratas 18%. Ir a un mall, 36 y 22. Ir a un museo, 35 a 17. Ir al cine, 29 a 11. Ir al gimnasio, 25 los republicanos, 11 los demócratas. Ir a un parque de diversiones, 27 a 12. Ir a un concierto, 24 a 8. Y donde todavía incluso hay diferencia, es en los que dicen, usted va a viajar fuera, solamente el 8% de los demócratas se sentirían cómodos y el 17% de los republicanos sí. O sea, hay una diferencia importante entre estos dos grupos respecto de todas estas actividades. Los republicanos están dispuestos a tomar más riesgo y los demócratas tienen mayor precaución respecto de salir a lugares públicos. Ahora, si los dividimos entre los millennials y los baby boomers, los baby boomers sería algunos de los presentes quien habla, y los más jóvenes, que son el grupo de millennials. Por supuesto que hay diferencias. Los millennials están en todas estas actividades dispuestos a tomar más riesgo que los baby boomers. O sea, en términos de edad, los grupos que están más en riesgo, que tienen más edad, van a estar dispuestos a tomar menos riesgo que los grupos más jóvenes, que tienen menos riesgo con la pandemia. Ahora, si nos vamos a ver
¿qué está pasando en el mercado laboral en Estados Unidos? Tuvimos por acá en abril el punto más alto de solicitud de beneficio de desempleo con esto está medido por semanas, cerca de 7 millones de solicitudes de desempleo. Ha ido cayendo el flujo y hoy día el último dato de en la semana que terminó en agosto 22 teníamos 1 millón de solicitudes de desempleo. El número acumulado de los que siguen pidiendo solicitudes de desempleo, siguen ahí, son 14,5 millones de personas. Bueno, ahora hay quienes piden solicitud de desempleo, quienes hacen estas solicitudes. ¿Y cuánto les están dando? Hay una reducción de los beneficios de desempleo. Fíjense qué interesante como en marzo a julio, en promedio para Estados Unidos, se daban $933 por mes de beneficio de desempleo. Y en agosto, en realidad es en agosto, cayó a $333 por semana. El estado que menos beneficios da es Oklahoma. El que más beneficios da de desempleo es Massachusetts. O sea, lo que tenemos es que hay un aumento importante de personas. Tenemos 14 millones de personas, como veíamos acá recién, 14,5 millones de personas que están pidiendo beneficios de desempleo, pero esos beneficios de desempleo han ido cayendo. Esto respecto del mercado laboral americano. Vamos a ver qué pasa en el mercado inmobiliario. Una buena y una mala. La buena es que hay mayor optimismo de los constructores. La mala es que la tasa de mora, es decir, de los pagos que no se hacen a tiempo, ha saltado desde niveles muy bajos, cercanos a 4%, que es algo muy bajo, hasta niveles, se han más que doblado, hasta niveles superiores al 8%. El último es 8,2% de pagos atrasados. Entonces, mercado inmobiliario, por ahí tenemos una buena, como decimos, una mala. Hay también una mejora en las órdenes de bienes. Esto, el conjunto de indicadores que les voy a mostrar es lo que indica la recuperación de la economía hacia el mes de julio. Las órdenes de bienes superan las expectativas. Miren ustedes los meses anteriores. Esto es julio, junio, mayo, marzo, abril. Abril, el peor mes, con caída en órdenes de bienes durables. Recuperación importante en los meses posteriores. Ahora no alcanzan, como esto es mes contra mes, no alcanza a recuperar la tremenda caída que tuvo el mes de abril. Lo mismo acá con órdenes de bienes de capital. Estos son bienes durables de consumo y estos son bienes de capital. También hay una recuperación bastante significativa hacia junio, julio, ¿no es cierto? Ya desde mayo venía evidenciándose alguna recuperación. Ahora, estos son órdenes de bienes. Veamos qué pasa ahora con los ingresos y consumo. Ambos dos. El ingreso personal disponible y el consumo están sobre las expectativas en julio, un poco por sobre las expectativas. Ahora ustedes pueden ver acá tremendo incremento, alguien se podría fijar por ahí por abril, tremendo incremento en el ingreso disponible, claro, eso fue parte del programa de gobierno norteamericano de entregarle un cheque, ¿no es cierto?, de varios cientos de dólares a los norteamericanos en forma bastante masiva, y eso trae una mejora en el ingreso disponible. Pero consumo personal, también hay una recuperación. Ahora, ¿qué pasa con las ventas minoristas? También tenemos un aumento en las ventas minoristas. Julio nos parece un poquito más lento, ¿no es cierto? Pero había habido aumentos bastante significativos, esto medido mes con mes, en los meses anteriores. O sea, hay recuperación en las ventas minoristas y estos excluidos autos y gasolina.
también vemos una recuperación significativa. Ahora, producción industrial y capacidad instalada. También vemos recuperaciones en producción industrial y una mejora en la capacidad instalada que en su punto más bajo estuvo por ahí por 64% de capacidad instalada. Hoy día está sobre el 70%. Por supuesto que está bajo niveles cercanos al 80%, que es lo que ha tenido, incluso ha estado sobre 80% por ahí entre el 2005 y el 2008, pero está recuperándose también la capacidad utilizada de la economía. Ahora, el PMI manufacturero en julio supera las expectativas también y está sobre el pivote de 50, que es niveles que identificamos con un cierto optimismo. Eso es otra buena noticia, el PMI manufacturero. Las nuevas órdenes. ¿Qué pasa con las nuevas órdenes? Bueno, las nuevas órdenes también están, fíjense que entre lo que esperaban, que era 55 a 61, hay también una mejora. Y aquí estamos bajo 50, esto es empleo. En el empleo, y eso es una constante, algo que nos va a acompañar el tema de tasas de desempleo más altas y empleos que cuesta que se recuperen. Ventas de automóviles, otro tema que se había resentido enormemente. Hay una recuperación muy importante en el mes de junio, ya se veía, y en el mes de julio. Ahora uno podría decir que la gente va a hacer un esfuerzo, los que puedan, ¿no es cierto?, por comprar un automóvil y transportarse de esa manera versus el andar en transporte público. Hay indicadores que dicen que la gente está más precavida, más de alguna manera menos dispuesta a viajar en transporte público por el riesgo de contagio que significa. Así es que ahí tenemos otro indicador que deberíamos ver recuperarse. Y uno que es indudable y que deberíamos verlo en las quiebras de empresas. Estas son empresas con pasivos superiores a 50 millones de dólares. Y en el 2020, lo que llevamos a julio, ya teníamos más de 150 empresas, solo superado por el total del año 2009. Ahora, cuando termine el 2020, vamos a tener niveles bastante superiores. Por eso es que decimos que esta crisis va a ser bastante más fuerte que, en muchos sentidos, que la crisis que la gran recesión de 2009. Se ha hecho una encuesta reciente a pequeñas empresas y ¿qué es lo que le preguntan? Le preguntan cuándo esperan que las operaciones de sus negocios van a estar de vuelta a niveles normales. Y lo que dijeron es que todavía, esto es una encuesta bien reciente, dijo, nos vamos a tomar la mayor parte, casi la mitad de los que responden, dice, nos va a tomar más de 6 meses. Algunos más pesimistas dicen nunca, otros dicen 4 a 6 meses, y por aquí hay un grupo que es alrededor de un cuarto del total que dice solamente, dice ya volvieron las ventas a niveles normales. Claro, los que están vendiendo a través de internet, los que han tenido más venta, no venta física, sino que venta con delivery, sin duda que han tenido una recuperación que es significativa. Bueno, y termino el caso de Estados Unidos con un tema importante que es el comercio exterior. Bueno, todavía estamos viendo tanto exportaciones como importaciones en niveles bastante más bajos, con una caída muy fuerte desde comienzos de la crisis de la pandemia. Voy a volver a este tema cuando toque en unos minutos más los desafíos, ¿no es cierto?, que tenemos para salir de esta crisis. En Europa hay también indicadores de recuperación. Aquí tenemos buenas noticias tanto en Francia como en Italia de recuperaciones de indicadores manufactureros, órdenes industriales, eso sí, todavía en terreno negativo en el caso de Italia, pero con bastantes visos de recuperación. Cuando miramos qué está pasando en otros lugares, por ejemplo, ¿qué pasa en Francia?
el punto de corte acá es cuando estaba en cuarentena y después de la apertura. Vemos que hay una recuperación de las ventas después de la apertura. En totales, muy poquito. Lo que es alimentos en realidad no cayó nunca. Autos sí cayó muy fuertemente. Bienes durables de consumo, otros durables, ropa y combustibles todavía no se recuperan. La gente usa menos sus automóviles. Todavía tenemos una situación de consumo de combustible bastante baja. Para ir terminando con Europa, la confianza en la eurozona mejora en agosto. Tenemos aquí la confianza dentro de la industria y dentro de los servicios. Aquí producción de bienes y aquí en producción de servicios. Y más o menos nos cuenta una historia similar. Aquí tenemos el consumo, porque habíamos visto en producción industrial, en servicios y en consumo también, a pesar de que estamos todavía en territorio negativo, ¿no es cierto? Estamos todavía con caídas, pero hay recuperación ciertamente en agosto. Y por último, inflación. En este escenario hay países que están mostrando tasas de inflación negativas. Casos de Alemania e Italia. Las últimas mediciones son por IPC, índice de precios al consumidor. Son mediciones que nos dan una deflación. O sea, vamos en medio de este tremendo incremento de la masa monetaria, tenemos una situación de deflación, que sin duda es algo que a los que son estudiosos de la economía, cuando hay un aumento de la masa monetaria de esta magnitud, lo que tiene que haber es una caída de la velocidad para que no genere un gran aumento de los precios. O sea, mucha gente está manteniendo este aumento de liquidez, no está llegando completamente a la economía, porque si no tendríamos una mediciones mejores de producto o tendríamos un efecto precios. Eso es uno de los términos básicos de la ecuación cuantitativa del dinero, ¿no es cierto? Bueno, vamos a Asia. Y Asia, partamos por China. Y China, aquí es bien notable el caso chino. ¿Por qué? Porque en China se origina el tema y tiene la menor impacto de la pandemia de país alguno. Mientras las caídas, y estas son caídas anualizadas, de los 2 primeros trimestres del año 2020, en algunos países llegan a estar en menos 35, estos son 2 trimestres, en China el primer semestre significa no una caída, sino hay una ligera mejora, crece algo más de cero. Crecer en este escenario, en el primer semestre, un 1% es extraordinario. Es realmente extraordinario. Por tanto, China está en una situación bastante especial. Y vemos muchas señales de recuperación, no solamente en el primer semestre, sino que los últimos datos de julio. Fíjense ustedes, el sector manufacturero se está expandiendo a la tasa más elevada desde el año 2011. La más elevada desde 2011. Aquí tenemos las nuevas órdenes, que también nuevas órdenes de exportación, también expandiéndose, estamos sobre el nivel de 50, y que recordemos ese nivel de 50, porque ese es el nivel que decimos que separa optimismo de pesimismo. Y el PMI no manufacturero, eso está pasando en la industria. Bueno, este es el manufacturero y también el no manufacturero, es decir, aquí están los servicios, también tenemos una recuperación muy significativa. Todo esto, y yo les quise mostrar este gráfico porque esto muestra que China también ha tenido un aumento del déficit significativo y se ha ampliado el déficit, pero se ha ampliado no tanto. Fíjense que niveles del orden el déficit fiscal de China va a ser del orden de 5,5% del PIB. Eso es muy poco respecto a los déficits fiscales, como el de Estados Unidos, que va a superar el 16%
del PIB, de acuerdo a las últimas estimaciones. Y esto se descompone en algunas caídas de ingresos cíclicas, en el aumento de la inversión pública, en el corte en la disminución de los impuestos a la seguridad social y otras reducciones de impuestos que ha aplicado el gobierno chino, paquete total 5,5% del PIB. Nada demasiado extraordinario para efectos de la comparación con otros países. ¿Y qué ha pasado en la India? Bueno, la India también se viene recuperando. ¿Por qué hablamos de la India? Bueno, la India es si China tiene 1.400 millones de habitantes, la India tiene 1.300, una tremenda economía que tuvo una caída muy fuerte, más de lo esperado en el segundo trimestre. Y por eso decimos que el segundo trimestre del 2020 para todos es el trimestre más fuerte, con una caída muy dura en la inversión fija, en el consumo de gobierno es lo que crece, las exportaciones son lo que crecen y el consumo de las personas y la inversión y especial, fíjese, private consumption, aquí el consumo privado y la inversión cayendo muy fuerte. Bien, lo último, voy a hacer una breve intersección por Japón, porque vuelve la deflación. A Japón tenemos que la inflación pasó también a territorio negativo, último mes, en julio. Y no solo eso, sino que el primer ministro Shinzo Abe, el más longevo en muchas décadas en Japón, acaba de renunciar y no está claro quién será su sucesor. Hay, como siempre en estas cosas, hay como 7 personas que quieren el cargo y que tienen distintas probabilidades de sucederlo, entre ellos el ministro de Hacienda, don Benigno, su colega, el ministro Taro Aso es uno de los que podría suceder al ministro Shinzo Abe. Bueno, para terminar, quiero hablar de los desafíos y riesgos de esta pandemia. Lo primero, tensiones políticas fuertes entre China y Estados Unidos. Si nosotros miramos qué es lo que está pasando con la opinión de los chinos y de los norteamericanos respecto de cada del otro, nos vamos a encontrar con lo siguiente, con que la opinión desfavorable de China en Estados Unidos ha llegado desde niveles del 30% el año 2005, hoy día hay unos 2/3 de los norteamericanos que tienen opinión desfavorable de China. Y los chinos de los norteamericanos son más cariñosos porque solo el 28% de los chinos tienen una opinión o muy desfavorable o moderadamente desfavorable respecto a los americanos. Y esto ha ido en conjunto con con lo que hemos llamado la guerra comercial. La guerra comercial entre Estados Unidos y China no es poca cosa. Para ver de dónde partimos, el año 2018, las aranceles de importación, las tarifas norteamericanas respecto de China estaban en 3%, hoy día están en 19%, habiendo pasado por 21%. Y en China, de 8%, o sea, el punto de partida acá era 8 versus 3. Y hoy día están ambos en niveles cercanos al 20%. Esto es un aumento muy importante en el promedio de aranceles o tarifas de importación. Y esto es algo que no hablamos mucho, pero esto no se ha solucionado. Ha caído muy poco, ¿no es cierto?, el arancel, y esto es una tremenda barrera comercial que ha generado caídas en el comercio significativas. Bueno, esta es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. También hay una guerra tecnológica, pero esto es el indicador de la restricción comercial. Y hay algunas restricciones comerciales que no tienen que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tienen que ver con la pandemia. Y básicamente, si ustedes ven acá, hay muchos países que están poniendo restricciones o límites a las exportaciones o simplemente prohibiciones de exportaciones. Aquí se muestran quiénes son esos países y estos son restricciones a las exportaciones de insumos médicos que han tenido un efecto, y el aumento de estas medidas, acá podemos ver, empieza la
la pandemia nos golpea a todos fuertemente y tenemos de 50.000 a 500.000 medidas de restricciones digamos, son medidas en 54 países de restricciones a importaciones y a exportaciones. Este es el riesgo más fuerte que yo quiero prevenir. La segunda ola, que es el número de muertes por 1.000 personas. Y vamos a la gripe española, vamos 100 años atrás. ¿Qué es lo que observamos en la gripe española? Que una primera ola, una segunda ola que fue mucho más fuerte y aquí una tercera ola incluso. Entonces, esto es uno de los temas importantes que necesitamos precaver. Precaver el hecho de que no nos vaya a pasar que vayamos a tener una segunda o tercera ola. De hecho, si uno le pregunta a los, en una encuesta a inversionistas, ¿qué es lo que más les preocupa? La segunda ola, aquí tenemos la medición de julio, ¿no es cierto? La segunda ola es lejos lo que más preocupa, seguido de la guerra comercial con China. Tercero, la elección norteamericana sigue preocupando, alguna disminución importante del crédito, populismo, una caída muy fuerte del dólar y otras. Todos estos temas de alguna manera los hemos tocado en esta presentación. Y esta segunda ola están ocurriendo, principalmente en dos países. En España, fíjense que España tiene por aquí 8.000 casos diarios y en los últimos días hemos visto 6.000 casos diarios en España, seguido de Francia, que también tiene una caída. Aquí tenemos cuarentenas duras, desconfinamiento, segunda ola. Voy a mostrarles dos casos que me parecen interesantes por lo siguiente. Hay segunda ola, pero el número de muertes nuevas ha caído. En la primera ola teníamos las muertes muy asociadas con un pequeño rezago respecto de los casos nuevos. Estamos midiendo en dos escalas distintas. Aquí estamos midiendo, en este eje estamos midiendo muertes, en este eje estamos midiendo contagio. Pero fíjense ustedes, parece que o algo aprendimos, o el virus mutó, hoy día podemos convivir algo mejor con el virus, no parece ser tan letal como fue durante la primera ola. Es una primera indicación. Miren en Francia, la misma situación. Yo no quiero, no me gustaría cantar victoria aún. Falta mucho para cantar victoria sobre el virus, pero esto es, primera cosa, es tratar de evitar la segunda ola. Pero aún en los casos donde ha habido segundas olas, es bastante fuerte, ¿no es cierto?, esta reducción en el número de muertes. Y para terminar, y con esto si termino, vamos a ver qué nos va a pasar en términos de la recuperación. ¿Qué tipo de recuperación tendremos? Aquí hay muchas formas de recuperación. Esta es la B, este es la mejor caso. Caemos fuerte, pero nos recuperamos fuerte y llegamos al mismo nivel y seguimos con la tendencia de crecimiento del PIB. La U, un periodo largo de caída. Aquí tenemos esta del swoosh. Este es como el signo Nike o un check, ¿no es cierto? Tenemos primero una caída y nos tenemos una recuperación más, cuesta la recuperación en el tiempo. Aquí está la Z, la W, mejoramos y tenemos otra caída. Y la L es que en realidad nunca nos recuperamos a los niveles que habría tenido. ¿Cuál es la que considero más probable? Es ahí. Creo que lo más probable es que tengamos una recuperación que no va a ser tan optimista como esta, pero está lejos de ser el nivel de pesimista de esta. Si tenemos segundas olas fuertes, tenemos el riesgo de la W de acá. ¿Y qué es lo que nos dicen los indicadores? Me pareció interesante, para terminar, este indicador que calcula Goldman Sachs muestra que no estamos teniendo una recuperación en B. La caída es muy fuerte, aquí tenemos distintas regiones, y la recuperación parece estarse dando en esta forma del signo de Nike o del check, que es una caída dura y luego una recuperación más lenta. De tal manera que con esto me gustaría terminar la presentación, agradecerles a ustedes por la atención, no abusar
de su tiempo. Un gusto poder haber compartido con ustedes y estoy encantado de poder compartir algunos minutos en preguntas y respuestas. Muchas gracias. Felipe, fue realmente extraordinaria la presentación. Por suerte está grabada, entonces vamos a hacernos del tiempo para volver a verla. Mencionaste temas, muchos temas y mucho enfoque que para muchos de nosotros es una nueva luz de cómo interpretar todo este fenómeno tan complejo que nos está llegando desde el mundo no económico. Mencionabas de que quizás los números indican que pasamos lo peor, que ese segundo trimestre, y el abril en particular fue donde más se sintió, pero también que la caída fue tan profunda, y me pareció muy interesante ese gráfico, que esto nos hace volver al pasado, ¿verdad? Como en algunos casos, dijiste Italia 1993, Grecia 97. Sería muy bueno también tener cómo eso le afecta a los países de la región. Y también de que nadie está a salvo de este escenario. Prácticamente todos los países están atravesando por una caída tan fuerte. Y si bien ese escenario es muy adverso, hay indicadores de cierto optimismo, de restablecimiento de los niveles de confianza, de los indicadores de expectativas. Hay una mejora también en muchos países, pero que esto ha significado un esfuerzo, y utilizaste apretar los dos aceleradores con déficits fiscales astronómicos, niveles de 16% en el caso de Estados Unidos, como dijiste, niveles de deuda que superan 100% en los países desarrollados, y con una emisión que, al compararla a Estados Unidos, nunca había visto juntos esos dos gráficos. Realmente una diferencia astronómica que está teniendo ese efecto en el mercado cambiario, como bien dijiste, ¿verdad? Y bueno, que el riesgo también, que acá no es muy difícil disipar el riesgo porque no sabemos a lo que nos enfrentamos. Tenemos el riesgo latente de una segunda ola, que de hecho ya está ocurriendo, que eso también puede tener un efecto en la recuperación. Y bueno, y todo el entorno que a la vez se hace mucho más complejo, con una disputa comercial entre Estados Unidos y China, que estuvo escalando continuamente, y si bien últimamente parece que hay algún tipo de encuentro positivo, los niveles son bastante, o sea, si no hubiésemos tenido este tema del COVID, hoy iba a ser tema de portada, ¿verdad? Pero el tema del COVID es tan grande que inclusive a una guerra comercial que está teniendo un efecto tan fuerte, está teniendo ese efecto. Y concluiste con los gráficos de las posibles letras. Y hay una letra que la otra vez me compartía un amigo con algunos papers, que era la letra K, que, bueno, que una parte de la sociedad es la que sería como una K, una parte es la que va a caer, y hay otra parte que no está asociada a esa, que, bueno, se va a recuperar. Y esto podemos comprender, por ejemplo, las empresas tecnológicas son las que pueden crecer. Hay otro segmento de las empresas de que no van a tener esa recuperación. Pero lo cierto es el efecto que va a tener esto en la sociedad, en el desempleo, independientemente de cuál fuese la letra de la recuperación. Esa K implícitamente va a estar ahí por el daño y las secuelas que va a generar en el empleo. Y bueno, si bien no hablamos de medidas, de propuestas, ¿cómo podrían hacer nuestros países de la región para mitigar, para paliar ese gran efecto, y a la vez considerando que
que nuestros países y particularmente el de Paraguay está asociado con un alto grado de informalidad. Sé que no hay una respuesta única o correcta, pero tu opinión va a ser muy válida para que nosotros también tengamos una interpretación de cómo poder, desde una mirada económica, desde el equipo económico, tener una interpretación de cómo seguir enfrentando ese escenario con un efecto tan fuerte en lo social. Muy bien. No sé si, Benigno, no sé si tú quieres comentar algo y luego le contesto a José. Dale, Felipe. Sumando a la reflexión de José, quisiera agregar que tu presentación pone en perspectiva la situación que vivimos acá, ¿verdad? Porque hace un análisis profundo de globalmente cómo está siendo afectado cada país y demuestra cada desafío que tuvo cada economía para tratar de enfrentar esto que es sumamente incierto y muy sincronizado, donde todos estamos afectados y de alguna manera todos debiéramos encontrar alguna respuesta. Vos que conocés nuestra realidad y que nos ayudaste mucho en diseños de programas y de reglas, uno de los desafíos que tenemos hacia adelante es justamente cómo hacer una contención social adecuada, cómo llegar a un sector informal que es muy grande en Paraguay y cómo volver a la responsabilidad fiscal, ¿verdad? Nosotros hemos puesto casi 5 puntos del PIB en este año a través de créditos que no estaban previstos en ningún escenario tenerlos y que de alguna manera desdibujan el presupuesto y hace que tengamos presupuestos muy austeros hacia adelante, muy rígidos y muy complicados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería un mix para, entendiendo lo que pasa en el mundo, que también le explicaste, ¿verdad? ¿Cómo aterrizar acá en cuanto a enfrentar el desafío, ¿verdad? El desafío va a ser grande, es enorme y la idea es generar expectativas favorables también, ¿verdad? O sea, un cóctel un poco complicado. Entonces yo quisiera ahí una reflexión tuya, ya que vos nos conocés a nosotros y conocés la economía mundial mejor que muchos. Bueno, yo les agradezco mucho a José, Benigno, por las preguntas y los comentarios a la presentación. Déjenme decir algunas cosas respecto a el tema de fondo es ver cómo es este tema de la reactivación, cómo ayudamos, porque hoy día estamos paliando la situación y luego tenemos que mirar, ¿no es cierto?, más allá de las ayudas que hacemos a la gente, cómo hacemos que la economía se recupere. Pero déjame decir algo respecto de la recuperación en K, que me llamó la atención ese punto que hiciste, José, porque lo que vamos nosotros a observar es que probablemente esta pandemia nos va a traer como resultado mayores niveles de desigualdad. En primer lugar, porque las personas con mayores niveles de instrucción, y esto es una evidencia que he visto para varios países, tienen más posibilidad de trabajar remotamente que los que no la tienen, cuyo trabajo muchas veces es presencial, es físico y por lo tanto se ha resentido más el desempleo probablemente y lo que estamos observando ha aumentado más entre los que tienen menos educación, los que tienen menos ingresos, que aquellos que pueden hacer su trabajo. Nosotros tenemos el privilegio de estar aquí trabajando y trabajar desde nuestra casa. Tenemos las condiciones para hacerlo. Hay algunos que no la tienen. Y eso, tú lo ejemplificabas también, eso es un tema de distribución, pero también un tema de actividades. ¿Qué va a pasar con actividades como los restaurantes, los hoteles, el transporte? Muchas veces el transporte de pasajeros, que ha tenido, son las actividades más afectadas que tenemos. Muchas quiebras de empresas que por ahí se podrán tratar de paliar, pero no se van a poder evitar todas, ¿no es cierto? Entonces hay una primera
reflexión respecto de este problema, cómo nos hacemos cargo. Yo creo que para hacernos cargo, y ahí me meto en un tema que ustedes, los dos plantearon, tanto José como Benigno, el tema de las medidas. ¿Qué hacer? Yo creo que en el corto plazo lo que se ha hecho, el impulso fiscal y el impulso monetario, no tiene escapatoria. Es decir, no hay opción. Tenemos que ir adelante fuertemente con un programa de apoyo a las personas, particularmente a los más vulnerables y a las empresas, especialmente las empresas más pequeñas, las que tienen mayor vulnerabilidad, las que tienen menores capital de trabajo, etc. Pero también yo creo que hay que pensar no solamente en las empresas pequeñas, porque en una de esas, y tal vez no a través de créditos directos, tal vez puede ser a través de garantía, hay que pensar que una empresa grande que falla afecta a decenas, cientos, tal vez miles de proveedores. Por lo tanto, no es llegar y decir voy a ayudar solo a los pequeños y me voy a olvidar de las empresas que tienen tanta participación y que tienen tanta conexión con el resto de la economía. Yo creo que hay, entonces, inversión pública, llegar a las personas a través de simplemente ayuda a los que han tenido caídas de ingreso. Y yo creo que aquí, y este es un tema que hoy día justamente tuve la reunión de la comisión Lancet de COVID, y yo planteaba que aunque todo el mundo habla mucho de inversión pública, si no logramos recuperar la inversión privada, es muy difícil lograr que la economía se recupere. ¿Por qué? Porque la inversión pública es limitada lo que puede hacer. Ahora, hay una conexión entre inversión pública e inversión privada. Aquí en Chile, por ejemplo, la inversión privada es 5 veces la inversión pública. Entonces, claro, 5 veces, si uno trabaja solamente sobre lo que es el 15, 16, 18%, hay que trabajar sobre el restante más de 80%. Hay que pensar en medidas como depreciaciones instantáneas y otras cosas que tienen un impacto fiscal, pero que pueden generar actividad y empleo. El tema más difícil, a mi juicio, porque hasta aquí, es cómo llegar al sector informal. Y al sector informal, yo creo que hay varias formas de hacerlo a través de la generación de empleo, a través de la generación de actividad. Uno llega también al sector informal, pero si uno no tiene cómo identificarlos, y yo estoy pensando que hay formas que no sé si existen allá, pero hay varios países que han implementado, por ejemplo, en mi país, incluso mucha gente que trabaja en el sector informal tiene una cuenta, no una cuenta corriente con el banco, pero lo que llamamos aquí una cuenta vista, que es movimientos básicos. No sé si eso es algo que uno podría intentar implementar. Usar la economía digital para tratar de que estas personas de llegar al informal y llegar a través de modos indirectos, que son la generación de empleo, la generación de actividad. Yo creo que esa es la pregunta más difícil. Y yo también simpatizo mucho con la pregunta que también hacía Benigno, porque con el sesgo de ministro de Hacienda uno dice, está bien, hoy día tenemos que expandir, pero ¿cómo hago después para consolidar? Y yo creo que la clave es que los programas que son concebidos como ayudas, que son concebidos como subsidios, como entregas de ingresos a las personas, tienen que ser transitorios mientras dura la emergencia. No pueden transformarse en programas permanentes, porque si lo que está hecho como transitorio se transforma en permanente, vamos a tener una situación fiscal mucho más compleja cuando termine la pandemia. Ya creo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con niveles de deuda pública más altos en relación al PIB que los que tuvimos al comienzo de la pandemia. Pero lo importante es que podamos estabilizarlo, ¿no es cierto? Que tengamos un nivel de deuda PIB que sea sostenible en el tiempo. No hay que quitar el estímulo fiscal antes de tiempo, pero hay algún momento en que es necesario ir retirando gradualmente el estímulo fiscal, los programas de subsidio. Por eso es que es muy importante que la transitoriedad de estos programas. Eso como una primera reacción a lo que ustedes han planteado. Muchas gracias, Felipe. Habías comentado sobre recuperar la inversión privada.
te voy a hacer dos preguntas en una. La primera es que no es una pregunta, es simplemente si podrías especificar en tres líneas de acciones que podríamos o que se podría pensar para recuperar esa inversión privada. Y la otra pregunta, sí, un poco más reflexiva, es mirando hacia el futuro, de acá a 2, 3 años, ¿cuál es la economía a la que deberíamos apuntar a través de las políticas públicas? ¿Deberíamos hacer un enfoque en la industria o eso ya está en el mundo en que vamos a vivir? No va a ser tan válido, o deberíamos, o sea, ¿dónde deberíamos poner los puntos, dónde deberíamos enfocarnos hacia esa economía que nos permita a la vez recuperarnos en un mundo que probablemente va a ser distinto? Correcto. A ver, sobre la primera, yo diría, a mí me gusta como medida acelerar la depreciación más de lo que establece el código, la depreciación para efectos tributarios. Primero, depreciación acelerada, si es posible, instantánea. ¿Qué significa eso? Que se puede depreciar toda la inversión en el ejercicio corriente, es decir, en el año. Eso significa que es prácticamente es tributar en base caja, ¿no? En base a flujo caja. Si inviertes, todo eso lo puedes depreciar en el año. Eso tiene un costo fiscal, entonces, por supuesto, Benigno y sus equipos estarán cuidando también que ese costo fiscal esté controlado. Pero eso debe ser, para maximizar el efecto, debería ser transitorio. Además, para cuidar el costo fiscal. Yo no establecería depreciación instantánea permanente, pero sí depreciación instantánea transitoria por un periodo de tiempo. Después buscaría, ustedes, yo sé, tienen una tasa de impuestos corporativos que es suficientemente baja, por lo tanto, yo no sé si por ahí explorar, pero creo que en la parte de incentivos tributarios, creo que también ver si hay alguna otra forma de posponer, no solamente de causas como la depreciación instantánea, sino de posponer algunos pagos de impuestos para aliviar durante un periodo de algunos meses. También creo que la inversión pública tiene una complementariedad con la inversión privada. Y en ese sentido, tratar de potenciar aquella inversión que puede estimular inversión privada. Dentro de los planes de inversión pública, aquellos que pueden tener más complementariedad con la inversión privada. Creo que eso es algo que me preocuparía hacer. Ahora, respecto de los sectores, yo creo que es complicado y nunca he sido muy partidario de apostarle a ciertos sectores ganadores. Por ejemplo, decir, oye, yo me la voy a jugar con la industria. Bueno, oye, ¿y qué pasa con la agricultura? ¿Y qué pasa con los servicios? ¿Y qué pasa con otros sectores? Entonces, yo trataría de tener voy a decir otra cosa que tiene que ver también con la pregunta anterior sobre la inversión, y es destrabar proyectos. No es solamente dar incentivos tributarios, sino que destrabar en el sentido de reducir la burocracia, las aprobaciones, los permisos, hacerlos más expeditos. No se trata de que no cumplan con la ley, que cumplan con la ley, pero que no nos demoremos en algunos casos 3 a 4 a 5 años en la aprobación de un proyecto grande, porque eso conspira contra la actividad económica. Yo en términos de incentivos los pondría lo más parejos posible. Haría políticas que, por ejemplo, beneficiar de alguna manera la investigación y desarrollo, para que pueda tener más progreso tecnológico, para que pueda incorporarse más tecnología, pero beneficiarla no en la industria, sino en cualquier sector donde se incorpore investigación y desarrollo. Así que yo como que me iría por ese camino. Excelente. Ya, Felipe, realmente fantástico este tiempo que compartimos contigo. Mucho para reflexionar, mucho para pensar y medidas a tomar en un proceso que va a ser todavía complicado en tanto y cuando no aparezca la vacuna y la incertidumbre vaya desapareciendo. Yo tendría una última, no pregunta, sino una reflexión, ya que nosotros estamos envueltos en programas importantes que vos
seguro conoces porque nos conoces bastante. Y la pregunta sería el timing, ¿verdad? Nosotros estamos hablando acá de reformas estructurales del Estado en cuanto a la calidad de los servicios públicos que presentamos en un momento donde el presupuesto es bastante rígido y bastante austero. Por otro lado, estamos enfrentando también la necesidad de tener programas sociales transitorios, como vos decís, que no sean permanentes, y eso genera un nivel adicional de deuda que no es la que se quiere. Y también tenemos un proceso de inversión pública tratando de traer la generación de mano de obra, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el mix para que esas medidas no desalienten al sector privado? Yo coincido contigo 100% que lo que tenemos que hacer nosotros es incentivar y darle confianza al sector privado, que es el que nos va a sacar de este problema. Por eso nosotros no hablamos, a pesar de la baja presión tributaria que tenemos, no hablamos como una medida alternativa de tocar los impuestos para arriba, ¿verdad? Aunque se puede discutir que hay mucho espacio para eso. Entonces, entre ese cóctel de medidas, ¿cómo hacemos que esas medidas que estamos pensando sirvan también como incentivo para que el sector privado se anime a invertir en un momento de incertidumbre? Mira, yo creo que primero, creo que la generación de confianza es bien importante y el diálogo con las organizaciones empresariales, con los trabajadores, creo que eso es algo que ustedes saben bien. Creo que eso es importante para explicar el plan que tiene el gobierno. Y en la medida que sea inversión en infraestructura pública, es una complementariedad. Y vivienda, ¿no es cierto? Que también es otro, vivienda social. También es una complementariedad importante con lo... Yo creo que un plan potente de inversión pública debería generar más confianza en el sector privado. Porque más que competir, tú no estás compitiendo con ellos, estás complementando la inversión que se hace. Y si a eso une, bueno, ahí me meto en un tema que tiene que ver ahí José, más que es el tema cambiario, ¿no? Con un tipo de cambio, en general, nuestras monedas se han tendido a depreciar respecto del dólar en este post-pandemia, ¿no? Y eso genera un incentivo importante a los sectores exportadores y en particular a sectores que van a seguir siendo, y en ese sentido Paraguay tiene alta competitividad en muchos rubros, en particular en el sector agrícola, ¿no es cierto? Y esa competitividad está justo en sectores que están favorecidos por la pandemia. Los bienes de consumo inmediato, los bienes de consumo de primera necesidad, los alimentos, donde ustedes tienen una ventaja competitiva, también son sectores que han sido favorecidos, a diferencia de algunos servicios. Esta es una crisis, la crisis de la pandemia es una crisis que le ha pegado fundamentalmente a los servicios. ¿Para qué hablar, no es cierto, si yo en vez de ser economista fuera cantante, la posibilidad de hacer un recital que tengo en los próximos meses es muy baja, ¿no? Bueno, a no ser que haga un recital por Zoom, que no es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay medidas que son complementarias a la inversión privada, el destrabar inversiones. Si hay un programa potente de destrabar inversiones al lado, ¿no es cierto?, al lado del programa de inversión pública, yo creo que podría traer consigo en un diálogo, en un esquema participativo público-privado, que también se reactive la inversión privada en los rubros en los cuales hay ventajas competitivas particulares que tiene el país. Rubros de consumo interno, pero también me refiero a ventajas respecto del resto del mundo donde los mercados son mucho más potentes. Y eso puede generar una actividad económica importante adentro y absorber mano de obra. Ahora, yo sugeriría tratar de, en un proceso inclusivo, tratar de llevar algún producto básico financiero a las personas de menores recursos. Yo les hablaba de esta idea de esta cuenta vista, la cuenta vista que es simplemente una cuenta de débito que le permite a las personas recibir una cierta cantidad y girar, obtener y girar y sacar efectivo. Esa es una manera como uno, si es posible hacerlo, se puede identificar a las personas en base a alguna, con alguna forma y de esa manera poder hacerle unas transferencias directas y facilitarles la vida también, mejorarles la calidad de vida.
Felipe, para mí también fue un gran gusto compartir este espacio contigo. Fue muy enriquecedor, aprendimos bastante y como dije, lo bueno es que está grabado, así es que nos va a dar no la segunda ola, sino la segunda oportunidad para volver a escucharte. Un gran gusto. Un Bueno, yo abrazo. les agradezco mucho a ustedes. Es un gusto haber estado con ustedes, haber podido compartir, conversar, y espero que sigamos en este diálogo. Así mismo, un abrazo grandote. Ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias. Oye, y Benigno, antes de despedirme, solamente hacer una referencia a esa linda pintura de alguno de tus hijos que está detrás tuyo, porque aquí yo decía, ¿quién será el artista? Pensé que era un Picasso en un momento, pero después me di cuenta que era una pintura, es un dibujo, me imagino, de alguno de los niños, ¿no? Una picacita. Una Picasso. Está bien. Muy Hasta bien. luego. Chao, Bueno, chao. oye, mucho gusto, ¿eh? Que Un estén gusto. bien. Hasta luego, igual. Luego, buenas noches.